Una colisión de doctrinas no es un desastre, es una oportunidad. Alfred Whitehead. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Torrado. Hago parte del introductorio número 4 y hoy les vengo a hablar del ensayo Ciencia y Religión del matemático y filósofo Alfred Whitehead. La dificultad de aproximarse a las relaciones entre ciencia y religión es que su explicación requiere que tengamos en la mente una idea muy clara de qué queremos decir con los términos ciencia y religión. Pareciera que los resultados de la ciencia y las creencias religiosas han entrado en un franco desacuerdo, del cual no se puede haber escape cuando consideramos lo que la religión es para la humanidad y lo que la ciencia es. No es exagerado decir que el curso futuro de la historia depende de qué decida esta generación respecto de las relaciones entre ellas. Estas son las más poderosas fuerzas generales que influyen en el hombre y que al parecer están una contra la otra. En primer lugar, el conflicto entre la ciencia y la religión ha existido siempre. Y en segundo lugar, ciencia y religión han estado siempre en desarrollo continuo. Los primeros cristianos creían que el mundo iba a terminarse en el transcurso de sus vidas. Cabe la certeza de que esta creencia estaba muy amplia y que formaba parte importante de la doctrina religiosa popular. La creencia demostró ser errónea y la doctrina cristiana se adaptó a ese hecho. Pero todas nuestras ideas estarán en la posición equivocada si creemos que esta decisión recurrente ha estado limitada a contradicciones entre ciencia y religión, y que en estas controversias la religión estaba siempre errada y la ciencia siempre correcta. La realidad del caso es mucho más compleja. La teología nos muestra exactamente el mismo carácter de desarrollo gradual que proviene de un aspecto conflictivo entre sus propias ideas. Y la ciencia nos cambia todavía más que la teología. Ningún hombre de ciencia suscribiría sin reservas la creencia de Galileo o las creencias de Newton, o mucho menos sus creencias científicas de hace 10 años. En ambas regiones del pensamiento se han hecho adiciones, distinciones y modificaciones. De esa forma, aunque hoy se declare el mismo enunciado de hace 1000 o 1500 años, se le imponen limitaciones o se extiende su significado. El autor nos da varios ejemplos. Galileo dijo que la Tierra se mueve y que el Sol está fijo. La Inquisición dijo que el Sol se mueve y la Tierra está fija. Los astrónomos newtonianos dijeron que la Tierra se mueve y que el Sol se mueve. Ahora decimos que cualquiera de esos tres enunciados es cierto, si se ha decidido qué significa movimiento y qué reposo. Pero hoy en día nos damos cuenta que estas proposiciones no son totalmente verdaderas. Luego dio otro ejemplo, donde hablaba de que en el siglo XVII habían dos teorías respecto a la naturaleza física de la luz. La de Newton decía que la luz consiste en un flujo de partículas diminutas o corpúsculos, y que nuestra sensación de la luz se da cuando esas partículas golpean nuestras retinas. Mientras que la teoría de Huygens era que la luz consiste en ondas diminutas que recorren un éter que está en todas partes y que estas ondas viajan a lo largo de un rayo de luz. Claramente las dos teorías se contradicen, pero en el siglo XVII se creía la de Newton y en el siglo XIX la de Huygens. Y hoy existe un grupo numeroso de fenómenos que solo pueden explicarse con la teoría de las ondas y otro que solo puede explicarse con la teoría de los crepúsculos. No olvidemos los muy diferentes aspectos de eventos que tratan la ciencia y la religión. A la ciencia le conciernen las condiciones generales que observadas para regular los fenómenos físicos, en tanto que la religión está envuelta por entero en valores morales y estéticos. De un lado está la ley de la gravedad y del otro la contemplación de la belleza y la santidad. Lo que un lado ve, al otro se le escapa y viceversa. Sería erróneo pensar que no debemos ocuparnos del conflicto entre la ciencia y la religión. En una era intelectual no puede haber ningún interés activo que deje de lado toda esperanza de una visión de armonía en la verdad. Aceptar la discrepancia es destruir el candor de la limpieza moral. El intelecto que se respeta debe desenmarañar cuanto pueda cualquier pensamiento. El peso de un átomo de nitrógeno era bien conocido. También era una doctrina científica establecida que el peso promedio de esos átomos de cualquier masa que se considerara sería siempre el mismo. Dos experimentadores, Lord Rayleigh y Sir William Ramsay, hallaron que si obtenían nitrógeno con dos métodos diferentes, cada uno igualmente efectivo para ese propósito,
siempre había una ligera diferencia entre los pesos promedios de los átomos. Estos percibieron inmediatamente que habían hallado una línea de investigación que iba a revelar alguna sutileza de la teoría química que hasta entonces había eludido toda observación. La discrepancia no fue un desastre, fue una oportunidad de incrementar el alcance del conocimiento químico, y al final se descubrió el argón. Finalmente, otro físico descubrió que un mismo elemento puede asumir diversas formas, llamadas isótopos, y que la ley de la constancia del peso atómico promedio se mantiene para cada una de estas formas, pero que en los isótopos varía ligeramente. La moral de estas historias se da así. En una lógica formal, una contradicción es la señal de un defecto, pero en la evolución del real reconocimiento, esto marca un primer paso al progreso hacia una victoria. Esto es una gran razón por la cual la mayoría deba tolerar la variedad de una opinión. Crezcamos ambos juntos hacia la cosecha, decía. Durante 2 siglos la religión ha estado a la defensiva, y esa defensiva ha sido débil. En ese periodo ha habido progresos intelectuales sin precedentes. Se ha producido una serie de situaciones nuevas para el pensamiento. La religión no recuperará su antiguo poder a menos que enfrente su cambio con el espíritu de la ciencia. Otra forma de mirar este asunto de la evolución del pensamiento religioso es notar que cualquier forma verbal del enunciado que ha estado durante un tiempo ante el mundo revela ambigüedad, y que a veces esas ambigüedades llegan al mismo corazón del significado. Luego, Whitehead presenta su segunda causa. Esta implica que debemos saber qué queremos decir con religión. Las iglesias, en sus respuestas a esta pregunta, han dejado ver aspectos de la religión expresados en términos a la medida de las reacciones emocionales de tiempos idos o dirigidos a excitar intereses emocionales modernos de carácter no religioso. La religión es la reacción de la naturaleza humana a la búsqueda de Dios. Presentar a Dios bajo la forma del poder despierta cada instinto moderno de crítica. Esto es fatal, pues la religión se colapsa a menos que sus posiciones principales obtengan asentimiento inmediato. Para Alfred, la religión es algo que está más allá, detrás y dentro del torrente de las cosas inmediatas. Algo que es real, pero que espera hacerse realidad. Algo que es una remota posibilidad, pero que también es el más grande de los hechos presentes. Algo que da sentido a todo lo que pasa, pero que no puede aprenderse. Algo cuya posesión es el bien final, pero que está más allá de nuestro alcance. Algo que es el ideal máximo y que también la búsqueda sin esperanza. La religión ha emergido a la experiencia humana mezclada con las imaginaciones más crudas de la mente bárbara. Gradual, lenta, firmemente, en la historia la visión ha tenido formas más nobles y expresiones más claras. Es el elemento que más persistentemente tiene nuevas tendencias. Para finalizar, el dibujo que hice simboliza la relación que existe entre la ciencia y la religión. Esta representa a la religión por medio de la obra La creación de Adán, que se encuentra en la Capilla Sixtina. Lo que diferencia mi dibujo de la obra es que yo solo dibujé las manos tratando de tocarse, pero reemplacé la mano de Adán por una mano robótica, que simboliza la ciencia y su avance, dejando como conclusión la cercanía y la compatibilidad que tiene la ciencia y la religión, pero que lastimosamente no alcanzan a aliarse para ayudar a mejorar el futuro de la humanidad. Muchas gracias.